en Maracay. Un gusto escuchar. Sí, muchísimas gracias. Bien, de verdad que quiero agradecerle al buen amigo, profesor doctor Gregorio Robles, por la invitación a este seminario, por el desarrollo de esta magnífica iniciativa, a ustedes por estar acá en esta oportunidad y bien, a discutir algunas ideas que pueden ser importantes para esa revisión de lo que debe hacer el filósofo del derecho o el teórico del derecho también. Mi comunicación la he titulado La constitución de un Estado como hecho histórico-político, los fundamentos ético-políticos de un régimen constitucional. La teoría jurídica, intensamente comprometida con el formalismo iuspositivista, sigue viendo a la constitución de un Estado como una entidad normativa. Si bien reconoce la base histórica de la formación del Estado y su constitución, no reconoce dicha base como definitoria de su naturaleza. Pesa en la inteligencia del jurista, tanto del filósofo del derecho como del constitucionalista, aunque con mayor énfasis en este último, pesa, repito, el dualismo ser-deber ser. Prefiero decir deber hacer, que no permite admitir el origen no normativo de un orden normativo. Reminiscencia del postulado lógico de la inderivabilidad de enunciados normativos a partir de enunciados descriptivos. Ya lo saben, la guillotina de Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana. Seguir concibiendo a la Constitución como un ordenamiento normativo, dejando atrás su base fáctica, solapa el verdadero origen de las instituciones jurídico-políticas y desvía en esa narrativa dualista ser-deber ser la hermenéutica constitucional. Esta hermenéutica de ser muy diferente a la interpretación normativa subconstitucional. La cuestión reside en el programa político que se desea justificar con la Constitución, en un concepto ideal de la misma. De manera que si bien la voluntad decisoria podría ser el poder constituyente, nace como un hecho histórico político. La justificación del orden, un nuevo orden quizá, constitucional, y su legitimación descansaría en una narrativa de valores sociopolíticos postulados como bases éticas de dicho orden. Volvemos entonces a la guillotina de Hume y a la inderivabilidad lógica del mundo del ser, esos valores fundantes y su prescripción como conducta de vidas. Vale recordar el agudo análisis de Hume, nuevamente, en el Tratado de la Naturaleza Humana. Cito: en todo sistema moral de que haya tenido noticia hasta ahora, he podido observar que el autor sigue durante cierto tiempo el modo de hablar ordinario, estableciendo la existencia de Dios o realizando observaciones sobre los quehaceres humanos. Y de pronto me encuentro con una sorpresa, de que en vez de las cópulas habituales de las proposiciones es y no es, no veo ninguna proposición que no esté conectada con un debe o un no debe. Fin de la cita del Tratado de la Naturaleza Humana, página 469. Me pregunto, ¿decapita esta guillotina la posibilidad de fundamentar éticamente una constitución? ¿Bastará un sentimiento de aprobación o desaprobación para justificar una derivación lógica de esa naturaleza? Según Hume, ese sentimiento es también un hecho que no puede ser descubierto por el entendimiento. Surge entonces la pregunta por la fundamentación ético-política de una constitución y de un régimen constitucional. Por otra parte, no puede asumirse un constitucionalismo piramidal, dotado
de plenitud hermética y validez autorreferencial. Ni siquiera en la teoría pura del derecho de Kelsen esto puede aceptarse, pues para él, para Hans Kelsen, la validez como subsunción normativa solo vale para las normas dentro de un determinado ordenamiento jurídico. Cuando se trata de la validez del ordenamiento en su totalidad, la validez depende de la eficacia. Un sistema no eficaz es un sistema no válido como derecho, según Kelsen. Su validez descansa en la eficacia, y esta en la realidad, en el ser, no ya en el deber ser, en la voluntad de aceptación y reconocimiento libre del ordenamiento y del poder que dimana de este último. Pero ese ordenamiento con su base constitucional es en su totalidad un ordenamiento de derecho, esto es, de la justicia que en ese derecho se configura. Recordemos, y lo cita el mismo Kelsen, lo que enseñaba Agustín de Hipona: sin la justicia, ¿qué serían los reinos sino grandes bandas de ladrones? Y estas, sino pequeños reinos, nos enseñaba, como les decía San Agustín. No hay pues que interpretar la Constitución desde la Constitución misma, desde su encierro normativo, y menos aún con referencia a la legislación anterior o inferior. La interpretación constitucional rompe su cerco normativo. Para decirlo retóricamente, se llena de humo y fuego, y a veces de sangre y de lágrimas, de debate de ideas avanzadas, de inquietudes y aspiraciones sociales que la dinámica de los tiempos exige, sin conceder plazos ni respetar procedimientos o formalidades que la racionalización ideologizada del poder maneja para vestir a sistemas o actos ilegítimos de fuerza de un traje de legitimidad inexistente, y que solo el rey, quien detenta esa fuerza poder, cree lucirlo, sin advertir que ante los ojos de todos está realmente desnudo. Cuando queremos construir o reconstruir algunos espacios importantes de la filosofía política y de la filosofía jurídica, vienen a nuestro encuentro muchos fantasmas. Se nos llena la oficina de fantasmas, pero son fantasmas buenos. Y estos fantasmas reclaman la vigencia o pertinencia de su pensamiento al tema que estamos elaborando. Ustedes conversan con esos fantasmas cuando están escribiendo, cuando están discutiendo con algunos de estos autores, y esos fantasmas se aparecen de una manera muy simpática en las nuevas ideas o en las ideas que surgen en cada composición. Bueno, esto ocurre especialmente cuando los teóricos del derecho, como les decía, y los que hacen filosofía especialmente sobre este, se encuentran dentro de un laberinto difícil de superar. Y cuando hablamos de base ética, sin duda, no lo pongo en duda, estamos en un gran laberinto. Y allí hemos sentido la presencia de Hegel. La presencia de Hegel. Para Hegel el derecho es puesto, es derecho positivo en su existencia empírica objetiva. Así lo dice en el parágrafo 211 de su filosofía del derecho, que es el que vamos a seguir citando. Y luego agrega textualmente, abro la cita, en esta identidad del ser en sí y del ser puesto, solo tiene obligatoriedad para el derecho lo que es ley, dado que el ser puesto constituye el lado de la existencia empírica. Sustituí puesto que el ser puesto, me pareció redundante, de la traducción de Vázquez. Ese es el parágrafo 212. Termino la cita. No hay dualismo, solo es derecho el derecho puesto. Hay una identidad del ser en sí y del ser puesto. No hay un derecho
que no se ha puesto. No hay un derecho ideal y un derecho positivo, un pósito. Pero el Estado es el todo ético, la totalidad ética, parágrafo 258. Y tiene una realidad inmediata. Es el Estado individual en cuanto se refiere a sí como organismo. Es la constitución o derecho interno del Estado. El Estado como real es esencialmente Estado e individual. Estado individual e incluso Estado particular. Cuando hablamos de particular, se está refiriendo Hegel al Estado en su momento histórico. Ese es su parágrafo 259 de la filosofía del derecho. Las instituciones o corporaciones forman la Constitución. La racionalidad desarrollada y realizada en lo particular histórico. Referencia al parágrafo 265. Cito textualmente a Hegel en su parágrafo 271 de la filosofía del derecho. Cito: la constitución política del Estado es, en primer lugar, la organización del Estado y del proceso en su vida orgánica en relación a sí mismo, en el cual diferencia sus momentos dentro de sí mismo y los despliega en el subsistir. Y en segundo lugar, en cuanto a individualidad, él es una unidad excluyente. De este modo se relaciona con otros estados. Fin de la cita de Hegel. Y vuelvo a Hegel. Y agrega Hegel esta pertinente afirmación para el tema que nos ocupa. Disculpen lo largo de la cita, pero no hay manera de explicar a Hegel, al menos no lo encuentro, sino así. En el parágrafo 274, cito: ya que el espíritu solo es como lo real, como lo que él se sabe, autoconciencia, y el Estado como espíritu de un pueblo, es a la vez la ley que penetra todas sus relaciones, las costumbres y la conciencia de sus individuos. La constitución de un pueblo determinado en general depende del modo y de la cultura de la autoconciencia de ese pueblo. Voy a repetir estas líneas. La constitución de un pueblo determinado en general depende del modo y de la cultura de la autoconciencia de ese pueblo. En esta yace su libertad subjetiva y de ese modo la realidad de la Constitución. Fin de la cita. Podemos concluir con Hegel que no es el Estado el derecho, ni hay identidad entre Estado y Constitución, y por supuesto, ya dije, no hay identidad entre Estado y derecho. Si bien el derecho en sí es el derecho positivo, hay identidad, no hay dualidad. El derecho puesto sin dualidad alguna, de ningún modo el fundamento constitucional del Estado, es un acto de positividad. Repito, el fundamento constitucional del Estado no es un acto de positividad. ¿Puede un Estado individual carecer de una verdadera constitución? Es el Estado tirano, un Estado mal constituido, ajeno a los mores, a la moralidad de ese pueblo. Recordemos que para Hegel el Estado es el hogar de todo lo que eleva al ser humano sobre la brutalidad de las bestias. Que el Estado es el espacio de la libertad real frente al postulado de un estado de naturaleza, donde sí sería total e hipotéticamente libre, según los contractualistas tipo Rousseau. Se enfrenta al estado de naturaleza como el espacio de la libertad y considera que el espacio de la libertad es el Estado, no la naturaleza libre. Que solamente en un Estado bien constituido es posible desarrollar el arte y la ética.
es decir, la supremacía del espíritu. El Estado vendría a ser la realización plena de la libertad, de lo superior humano. Sin Estado no hay historia. Y por eso le niega al nuevo continente, a los americanos, su identidad histórica. Por eso es que nos negó, no tenemos historia. La historia, por eso es que somos un continente de futuro. Y alguien decía, ay, qué bien, somos el futuro. No, lo que te está diciendo es que no tienes pasado. Lo que te está diciendo es que lo que vas a hacer es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Tu pasado no vale nada. ¿Por qué? Porque no hay Estado, no consiguió Estado. Esta afirmación de Hegel es contrastable con lo que el joven Hegel, en sus primeros escritos, comentó en un libro sobre la Constitución alemana. Y en una forma muy crítica, decía que Alemania no era un Estado, que es una multiplicidad de posibles estados, multiforme pero sin unidad estatal. Bueno, si eso sería cierto a estas alturas del viejo Hegel, entonces tampoco tenía historia Alemania, porque no tenía Estado y estaría en la misma condición que el nuevo continente. Bueno, pero no podemos tampoco exhibir o tomar como fuente para contrastar el pensamiento de Hegel aquel opúsculo que ni siquiera se publicó en su vida, sino que se hizo posteriormente. Bien, pero hablamos de un Estado bien constituido. Un Estado bien constituido es un Estado constitucional. Un Estado que reúne los intereses privados de los ciudadanos con los intereses generales. Todo esto nos lleva a buscar los fundamentos éticos y políticos de un régimen constitucional en la moralidad social. Nos puso alta la apuesta, ¿no? Pero ese es el tema. Ese es el tema. Y esto último no lo puede responder el jurista ni el filósofo. La respuesta la dará un universal concreto. No simplemente un impulso que nace del corazón o un sentimiento, como lo creyó Hume, a la que no le daba entidad racional, porque decía, no lo puedo justificar racionalmente, pero nace del pecho, nace del corazón. Recordemos a Antígona en la tragedia de Sófocles. Antígona opone a la ley de los hombres, se refería al decreto de que su hermano muerto no pudiera ser enterrado, no pudiera tener los honores de las exequias fúnebres. Antígona opone a la ley de los hombres las leyes de la moralidad, que no vienen del azar o de la decisión particular, y que no son de ayer ni de hoy. Reclama un Estado bien constituido, que sabe que es el Estado realizador de la libertad y sede del arte, la religión, la ética, la filosofía, es decir, del espíritu. Eso sí es netamente hegeliano. ¿Quién le enseñó a Antígona la lógica de su argumentación? Bueno, fue Sófocles, pero vamos a ubicarlo en abstracto. Su valor no reside en haber nacido de un sentimiento, no, sino de una moralidad universal y concreta. Creo, y ya con esto voy finalizando la exposición de la comunicación, creo que estos días de guerra y de dolor nos invitan a profundizar en la naturaleza del Estado y del ascenso de la humanidad a los estadios superiores del espíritu. A separar los estados constitucionales que comparten la base ética de una moralidad social de aquellos estados mal constituidos que no reúnen en una misma historia los intereses individuales y los públicos. Vamos a repensar las relaciones de los estados individuales entre sí. El derecho externo, como lo llama Hegel, nosotros le decimos el derecho internacional público. Para que estos estados individuales en su particularidad histórica puedan ser la expresión en la historia universal
del espíritu objetivo, de ese espíritu objetivo en el sentido hegeliano, que simplemente no tenemos que utilizar la terminología de Hegel. El espíritu objetivo sería allí el estado sede del ascenso del ser humano, sede del ascenso de la persona humana en sus condiciones superiores, en lo que lo hace diferente de especies inferiores y lo que le hace proyectado a una universalidad total. Estas son las ideas y esta es la tarea que tenemos por delante quienes estamos metidos en este tema. Tratar de aclarar en qué consiste y cómo descubrir esa moralidad social. Muchísimas gracias, amigos. Profesor Esparza Baracho, y es momento de hablar yo ante todos los temas que nos ha planteado. Sí. Javier. Sí, Adelante, luego después profesor Duarte. se escucha, ¿verdad? Sí, perfectamente. Me ha gustado muchísimo la conferencia que nos ha ofrecido el profesor Esparza. Quisiera hacer una pregunta muy puntual que se vincula sobre todo parte de su exposición por la apuesta a una moralidad universal. Esta pregunta, y evidentemente dependiendo de la respuesta, y otra, es la siguiente. ¿Cree usted, profesor Esparza, que esa aspiración de moralidad universal podría estar encarnado en lo que en el ámbito internacional se conoce como los sistemas de protección regional o universal de los derechos humanos? Me refiero a los documentos internacionales. En el caso europeo, a la Carta al Pacto de Roma. En el caso americano, al Pacto de San José del 69, y en el caso universal, pues todo el sistema que se desprende de la ONU. Si ese es si la respuesta fuera afirmativa, profesor, la pregunta que se derivaría de ahí sería: en los sistemas de protección internacional de los derechos humanos, quienes juegan un papel son los tribunales. En Europa está el suyo, en América tenemos fundamentalmente a la Corte Interamericana, presidente de la Comisión. Esta segunda pregunta o pregunta derivada, profesor, sería la siguiente. Estos tribunales internacionales, y particularmente me voy a referir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tendrían también que interpretar el Pacto de San José de Costa Rica a la luz de ese criterio ético-político que le dio vida, o de interpretarlo a la luz de algunos derechos que no están en una especie de propuesta progresista que yo por lo menos todavía no alcanzo a entender. Esas serían las dos preguntas, profesor, y bueno, reitero mi gusto, mi placer y mi adhesión a la conferencia que nos ha dado. Gracias. Gracias. No sé si hablo ahora o espero la segunda intervención. No escucho. Perfectamente. Sí, puede intervenir ahora. Ahora mismo, bien. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Realmente aprecio sus palabras en relación con las palabras que he dicho. Lo que he hecho es trasladar a un texto específico y a un momento específico ideas que gravitan en la historia del derecho, en la historia de la filosofía y en el pensamiento
fundamentalmente en el pensamiento occidental, pero si ahondamos un poquito, ha tenido mayor vigencia también en el pensamiento oriental. Y que nace del pensamiento griego. No nos olvidemos con Hegel. Es que yo cuando cumplí 60 años empecé a leer Hegel a profundidad, porque yo tenía un profesor de filosofía que decía, porque yo le decía, pues yo no entiendo a Hegel, no entiendo, ¿qué hago? Espere a cumplir 60 años. Cuando usted cumpla los 60 años, usted va a empezar a entender a Hegel. Y creo que tenía razón mi profesor. Bueno, creo, espero que no sea a los 80. Bien, cuando Hegel hace el recuento de la historia de la filosofía, le dedica al pensamiento griego las 2/3 partes de su obra. Al medieval, por cierto, una sola hojita. Para ponerlo en contraposición, el peso que le daba al pensamiento griego tenía que ver precisamente con el concepto de lo que es la polis griega. Y no nos olvidemos que Aristóteles considera que es más importante la ciudad que la familia, porque la familia es la naturaleza. En la familia, los monos tienen familia, nuestros perritos tienen familia, su familia, pero la ciudad no. La ciudad es el producto humano y la ciudad es el centro de esa convivencia. Por eso cuando hablamos de moralidad y bien textualizado como moralidad universal, profesor, estamos hablando de un universal concreto, les decía. Es decir, no es un universal abstracto, ideal, para todos los tiempos, no. Antígona decía, esta ley no es de ayer ni de mañana, pero es una forma de decir, es un universal concreto. Es universal, pero es concreto. No es un topos Uranus que está más allá de la realidad histórica. Está en la realidad histórica. Está en la realidad histórica. De manera que ese concepto de universal concreto, y que es la tarea que nos debíamos algunos por lo menos proponer a realizar, es cómo enfocar más allá de la dogmática, más allá del dogmatismo que muchas veces existe en el pensamiento jurídico, y bastante más allá del formalismo. Y vean ustedes que yo esto se los digo con mucho compromiso, porque durante toda mi vida me he dedicado a la lógica normativa, por cierto. Y sin embargo digo, no podemos encerrarnos en la dogmática formal. Para que esa moralidad llegue a los fundamentos de valor, a los fundamentos axiológicos, tenemos que hacer un serio intento de comprender, de definir ese universal concreto que es la moralidad. Cuando un tribunal constitucional o un tribunal internacional que tenga que ver con los derechos humanos toma una decisión, bueno, como buen juez la toma con la dogmática jurídica. Tiene una carta de derechos y tiene unos principios que aplica. Pero ¿de dónde vienen esos principios? ¿Cómo se forman esas cartas? No son meramente formales, tienen un sustrato ético. Y tiene que ser quizá la mayor aproximación a un sustrato ético que constituye ese universal. Ustedes me dirán, bueno, pero en una cultura religiosa, árabe, por ejemplo, no hay coincidencia de valores en relación, por ejemplo, con la posición de la mujer, etc. Sí, es cierto, pero ese es su universal concreto. Ese es el fundamento de su organización del Estado como universal concreto. No lo justifico, pero hay que comprender ese universal concreto, esa moralidad como universal concreto. Cuando se quiebran esos elementos básicos del universal concreto, por ejemplo, no agredir a un país para tomarlo. Estamos en días de esto. Bueno, hay una quiebra del universal concreto. Hay un Estado mal constituido. Hay un Estado que está denegando, que está rechazando los elementos base de su constitución ética. Y tenemos que hacer énfasis en este punto. De manera pues que cuando el tribunal, no sé si con esto contesto la pregunta, profesor, cuando el Tribunal Constitucional o la Comisión de Derechos Humanos o el Tribunal de Derechos
en cualquier instancia toma una decisión, es un derecho positivo, está actuando de acuerdo con una normatividad, no es la base, no está creando la base de esa universalidad concreta, no. Esa decisión no crea la universalidad concreta, esa decisión trata de interpretar cuál es esa universalidad concreta. ¿Lo puede hacer o no? Puede hacerlo mal, puede equivocarse, sin duda, claro que sí, puede equivocarse. No hay un estado que sustituya al estado interno, es decir, al estado nacional que llamamos nosotros. No existe ese estado. ¿Existirá? No lo sé. ¿Podría existirlo sobre la base de la definición de todos los elementos de esa moralidad concreta? Tiene que haberlo. Tiene que haber un común sustancial de lo que significa la convivencia humana y de lo que significa un ordenamiento bien establecido. Eso es lo que puedo decir. Lo demás está por leer y por investigar. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Profesor Duarte. Gracias. Bueno, mi doctor Jesús, grandes temas con Hegel, y que la preocupación real es que Hegel nos conduce a una idea de totalitarismo, en el sentido de suponer que solo el Estado es el sujeto ético y le niega a los sujetos su propio sistema de valoración. Y nosotros hoy estamos a la inversa, reconociendo de los sujetos concretos dentro de las sociedades sus diferencias, que pasan desde el color de su piel, su sexualidad, etc., que se las niega el mismo Estado, porque el Estado, bajo el afán de suponerse que es el único sujeto ético, lo que ha mostrado en la historia es que es el sujeto más aético que ha habido después de Hegel, porque el totalitarismo, y lo enseña el artículo 275 de la misma obra de Hegel, lo señala sobre el poder del soberano o el poder del Estado, y señala y dice: el poder del soberano es los tres momentos de la totalidad, la universalidad de la Constitución y de las leyes, la deliberación como relación de lo particular con lo universal, y el momento de la decisión final como dominación, a la cual retorna todo momento y del cual se toma la iniciación de la realidad. Absoluto es el Estado y el poder. Autodeterminarse constituye el principio distintivo del poder, ¿no?, como tal, que se debe desarrollar como preferente a cualquier relación de lo particular. Entonces, este argumento de que la Constitución debe recoger lo que es el ethos del pueblo, sacrifica en aras, ¿sí?, de la satisfacción del poder, que lo encarna, ¿sí?, el Estado o el soberano, tres dimensiones. Esta tesis también fue estudiada por Hannah Arendt como parte del totalitarismo, quien asumió que era el Estado lo que está por encima de la sociedad y de las personas. Condujo pues a lo contrario, lo que el doctor Jesús quería, lo contrario, lo condujo, ¿sí?, a la violación de los derechos fundamentales. Nos obligó después de mediados de siglo, ¿sí?, a crear pues, Naciones Unidas, a crear los primeros instrumentos de derechos, y nosotros una corte para que los defendiera. Digamos que hoy lo que nosotros reivindicamos no es un criterio de un ethos que ese es el peligro, sino reconocer los ethos particulares.
individuales en la lucha. Yo pienso que hay una lucha fuerte. Eso, para decirlo y terminar, hay un regreso a Kant. ¿Por qué a Kant? Porque Kant, en su costumbres, en el numeral A, reconoce que la libertad se gana entre todos. Es decir, y lo que buscaría es garantizar esa libertad, no el Estado, ¿sí? Porque el Estado es una estructura de poder y eso es romántico. Fue más romántico Hegel. Hegel es romántico, por eso es un romántico, al creer que el Estado, ¿sí?, representaría el ethos universal. Al tiempo que Kant considera que el ethos universal lo garantizan las acciones de las personas si somos capaces de hacer uso de las máximas de acción, o sea, del imperativo categórico. Como él sabe, él no es ingenuo, dice, no vamos a actuar sin intereses, ni vamos a actuar sin motivaciones, ¿sí? Entonces el derecho tiene que controlar eso. Y en la idea de constitución de Kant está también la idea de que la constitución controla al Estado. ¿Sí? Que la debemos también desarrollar. Que la constitución controla es al Estado y al poder, y no que el poder, ¿sí?, es la constitución. Ese es el peligro, y pues le comento eso, mi querido doctor Jesús, para que ese 275 es el que echa a borda lo que viene de atrás, cuando deja que la totalidad queda con el poder del soberano o el poder del Estado. Y nos niega a nosotros la posibilidad de la moralidad o de la eticidad, los sujetos, ¿sí? Porque yo no puedo desarrollar mi moralidad si no es dentro del Estado, ¿sí? Fuera de él corro el riesgo un sujeto tomado como sujeto ético moral, y eso pues conduce de alguna manera a esa tesis tan dura de un Estado totalitario. Es una idea, no sé, doctor Jesús, cómo la ve, ¿sí? No sé cómo la vea. No, le agradezco mucho. Digamos que Hegel para nosotros es peligroso, ¿sí? Adelante, rector. Es peligroso porque nos han negado de que en lo particular haya eticidad. Sí. Me comentaba el común amigo Roque Carrión Juan, que no ha podido estar aquí en la reunión, pero él me pidió que le enviara lo que había escrito en principio para esta comunicación, y se lo envié, y me dice, bueno, el problema de Hegel es la mala prensa. El problema de Hegel es la mala prensa. Sí, el problema de la mala prensa pero el 234 no le niega su idea. Que también la tiene, por ejemplo, Carl Smith, que es mala prensa, ¿no? Sí, pero sí. Yo he buscado y he tratado, por ejemplo, de interpretar y de escribir de las cosas de Carl Smith, y en el pensamiento de Smith está la negación del Estado fascista, del Estado nazista, está la negación. Pero la prensa lo colocó allí, bueno, como podía haber colocado a prácticamente toda la intelectualidad alemana del momento. Esa sería una realidad. En el caso de Hegel, también hay que comprender el pensamiento de Hegel dentro de su proceso histórico. Hegel está viviendo la situación de Alemania. Él está viviendo toda la conflictividad de la constitución del Estado alemán, de los imperios. Él está en esa situación, y por eso es que niega a América y nos dice simpáticamente que América es solo futuro. Entonces, bueno, le podríamos contestar a Hegel, que no se nos aparezca, o que se nos aparezca, sería interesantísimo. Le podríamos contestar a Hegel, y Europa es solo pasado. Ese no es el fundamento ni de la historia, ni del Estado, ni de la Constitución. Entonces, por supuesto que manejar a Hegel en el tema para la comprensión del Estado, a mi juicio, me parece muy importante cuando hablamos de filosofía. Es decir, no podemos comprender el concepto de Estado sin saber lo que dijo Hegel. Estemos o no estemos de acuerdo con él. Yo particularmente jamás he sido hegeliano, no he sido nada.
Pero hay que entender lo que quiso decir Hegel, porque Hegel está justamente en la propuesta fundante de la racionalización del Estado. Y cuando hablamos del Estado como todo ético, yo diría más bien que como sede ética, que como hogar ético, más que como totalidad ética, porque siempre se asemeja y se asimila al totalitarismo. Bueno, la religión es totalitaria, porque de alguna manera nos dice todo. Y nos dice cómo debemos actuar y cómo debemos pensar en la totalidad. Y el Estado no es totalitario en ese sentido. Porque si es sede ética de la libertad. Ahora, que luego haya habido unos loquillos que todavía por ahí andan dando vueltas, que convierte este argumento en el argumento del espíritu del pueblo, en su fórmula de poder, para con esa fórmula de poder oprimir. Bueno, yo no le echaría la culpa a Hegel. El mismo Hegel, ya lo comentaba en la ponencia, en sus escritos no publicados en vida sobre la Constitución alemana, niega que Alemania hubiera sido un Estado, con lo que le quitó historia a Alemania, que era el eje, el centro de la historia. Vamos a ser claros. Hegel es no eurocentrista, es germanocentrista. Y todo su planteamiento está en función de eso. Y vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo, pues. Porque la argumentación que da contra el naturalismo rousseauiano, por ejemplo, es interesante. No podemos concebir la libertad solamente como el estado de naturaleza o como el estado aparte de lo político. Aristóteles lo concibe la libertad dentro de la polis. Fuera de la polis, lo que hay es unidad orgánica, lo que hay es naturaleza, que es la familia. Por eso es que los elementos que definen la autoridad dentro de la familia no son los mismos que los elementos que definen la autoridad en el Estado. El Estado como totalidad ética, el Estado como sujeto ético, son expresiones de una interpretación del pensamiento hegeliano que hay que manejar con cuidado, ¿no? Por eso yo hice más referencia a manejar su concepto de universal concreto, porque traslada a los mores, traslada a la moralidad la sede de esa libertad y de esos valores. Cuando Antígona le está diciendo para sí misma y para Creonte, le está diciendo que las leyes de los hombres están por detrás, están sometidas, no hay dualismo, pero están sometidas a las leyes que no son ni de ayer ni de hoy. ¿Qué está diciendo? ¿Que son atemporales? No está diciendo que son atemporales. Están diciendo que no son de ayer ni son de mañana. Son temporales, pero no son temporales no son atemporales en abstracto, son temporales, son universalmente. Por eso el concepto de universal concreto. Creo que son las claves en la interpretación del pensamiento hegeliano. Si queremos que el pensamiento hegeliano nos ayude a darle fundamentación a esa sede ética de la libertad y del desarrollo del espíritu. Miren, había una aseveración, una aserción que incluso era muy cara al ex papa o papa actual renunciado, a Ratzinger, y era que decía: el pensamiento y el programa político no puede ir dirigido a hacer feliz al ser humano. No, eso no es el papel del Estado. El papel del Estado no es hacer feliz al hombre o a la mujer, no. Ese es otro problema. El papel del Estado está en constituir las bases organizadas, bien constituidas, como decía Hegel, de una sede apropiada para esos espacios de la superioridad de lo humano. Si interpretamos a Hegel de esa manera, bueno, le quitamos un poco la mala prensa, pero va a ser muy difícil realmente quitarle la mala prensa a Hegel. Así que eso es lo que le puedo decir, y le agradezco muchísimo esas observaciones que me ha hecho, porque me enriquecen mucho en la investigación que estoy tratando de desarrollar. Muchísimas gracias, doctor Duarte. C274 es
es fulminante para él. Bueno, pero lo tiene, lo dice allí, expresamente, aquí está. Ya que el espíritu solo es como lo real, Tenerlo siempre a la vista, ¿sí? a la vista, sí. Hay que recortarlo y ponerlo en la en el espejo, Sí. en el espejo del baño. Pero a la vista siempre. Sí. Muchísimas gracias. Disculpen que nos hayamos entendido un poco. Señora, señor, mi profesor. Nos saluda mi querido Félix. Bueno, ya. Muy es hora de irnos, Félix. Estamos en la recta. Sí, porque también horarios de compatibilidad de trabajo, familia. No sé si hay alguna intervención más. Un saludo al profesor Duarte Cuadro. Y un abrazo desde la distancia, profesor. Sí, no, a distancia. No está en el temor de la exposición. No saluda uno a todo el mundo. Por supuesto. Entonces se saluda por lo menos de despedir. Ya. No verte. Y muy amable, profesor Jesús, muy amable, profesor Marco, Napoleón y profesor Javier. Muchísimas Me gracias. agrada. Encantado, muchísimas gracias. Ahí estamos en esta discusión, tan complejas y tan difíciles. El profesor López me saludo. Un saludo a todos y a todas.